Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es para mí un gran honor poder estar con ustedes. El día de hoy tenemos el tema de prevención del abuso sexual infantil. Con nosotros se encuentra la licenciada Heidi Selene Nieto Jiménez, quien es psicóloga, licenciada en psicología, diplomada en diagnóstico y estrategias psicoterapeutas humanistas para niños. Cuentan con una amplia experiencia en atención de pacientes individuales y de familias de temas de abuso sexual y abuso sexual infantil, activista y tallerista en temas de prevención de abuso sexual infantil, impulsora de modelos de atención. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir parte de esta experiencia y sobre todo, bueno, poder impartir y estar este día compartiendo este taller que es muy importante sobre todo para, bueno, los motivos ahorita que tenemos en la actualidad, sobre todo por los altos índices que estamos teniendo a nivel pues, estado, sobre todo. Ok, ahora le cedo los micrófonos ya para que pueda comenzar con este tema de prevención de la violencia infantil. Ok, bueno, pues muy buenos días otra vez a todos. Vamos a tener un pequeño taller sobre lo que es prevención de abuso sexual infantil, ¿sí? En lo que vamos a hablar en general, desde cómo estamos en números hasta todos los índices de que nos pueden estar brindando las alertas, los lugares, las prevenciones, las características que pueden tener y cómo ir detectando los focos rojos que pudieran haber para precisamente hacer esto, prevención en este caso de abuso sexual. Sabemos que toda actividad sexual realizada con niños y niñas, sobre todo adolescentes, es a través de engaños, chantajes y sobre todo pues, que es a la fuerza, ¿no? O sea, de la manera que lo manejen, siempre hay un engaño atrás. O sea, desde que no sea consensual, es a la fuerza, por medio de... Todas esas dichas acciones son consideradas pues, precisamente como abusivas debido a que las víctimas por su edad y desarrollo no pueden comprenderlas, no tienen la capacidad todavía ni están preparados de su libre albedrío para dar el consentimiento y saber realmente qué están haciendo, ¿sí? O por qué lo están haciendo. En este aspecto, bueno, hemos estado y tenemos mucho, pues los datos que son los que nos alarman, ¿sí? Realmente que hoy México está ocupando el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, ¿sí? Que esos son números que nos da la organización, sobre todo de la Cooperación y Desarrollo Económico del año pasado. Estas cifras son bastante alarmantes y les vamos a poner un poquito más de alarma. Son de los casos que se han denunciado, de los casos que se han sabido, de los casos que han llegado a una denuncia, que se han llegado a detectar. Pero atrás de todo eso hay muchos casos que aún no se detectan. Entonces tenemos que hacer mucha conciencia sobre ello. Y nos dicen que en México, más que nada, el 90% de los abusos sexuales suceden en el seno familiar. Siempre, normalmente, es un conocido. La mayoría de las veces puede ser un familiar o el amigo de la familia, el vecino, alguien muy cercano, sobre todo que tiene la confianza en menor de tener ese acercamiento, ¿sí? Se dice que 7 de cada 10 niñas en México sufrirá un abuso sexual antes de cumplir los 14 años, que es la edad que pues todavía están en un pleno desarrollo, que todavía está en crecimiento su organismo, su biología todavía no está preparada ni para esto y mucho menos para un embarazo a esa edad y sobre todo en la cuestión emocional y psicológica, el trauma realmente que está afectando y todo lo que nos va a desarrollar a nivel de su vida es una cifra que, bueno, tenemos que considerar bastante para estar más que nada haciendo esto, detectando estas alarmas y poder evitar que estos índices vayan subiendo. En hoy porque mayormente ya es un problema sexual muy extenso, ¿sí? ¿Por qué? Se dice que frecuentemente y grave se deja daños irreparables. Por supuesto, porque la víctima agrava, o sea, sobre todo el primero que se mantiene oculto
¿Por qué? Porque el abusador, ¿qué hace? El hacerla sentir culpable, tú tienes la culpa, o porque tú fuiste el que me provocaste, o porque tú te vestiste así, o porque, o sea, las cuestiones de las cuales ellos inculpan al abusado, al niño, es lo de menos. Aquí la cuestión es que la mayoría de los abusadores sexuales se encuentran cerca de sus posibles víctimas, sobre todo en el mismo lugar, en el mismo hogar, o en la misma colonia, en la misma escuela, ¿sí? Esto es lo que nos da una señal de alarma más y donde tenemos que tener esos foquitos rojos mucho más encendidos. ¿Por qué? Porque es gente en la que confiamos, incluyéndonos a nosotros como papás. Y en esta parte, bueno, pues están los dos actores principales, que realmente aquí pues viene siendo la víctima, que es un niño, niña o adolescente, porque estamos hablando de niños hasta de 14 años, ¿sí? Que volvemos a repetir, no son niños que están aceptando algo por voluntad, ¿sí? En muchos casos los abusadores dicen, no, es que ella quiso por una niña de 13 años, o sea, sí, le regalaste un iPhone, por supuesto. A una niña de 6 años le regalaste la muñeca de sus sueños. Ellos no saben la gravedad de lo que realmente está pasando en su cuerpo y sobre todo lo que va a pasar aquí y todo lo que va a traer en los traumas a lo largo de su vida, cómo les va a marcar, ¿sí? Entonces no podemos permitir esa parte cuando nos dicen, es que ella quiso, o cuando escuchamos algo muy común hoy en las redes sociales, ¿no? Nos ponen en una red, se perdió, se extravió o no encuentro a mi hija de 13 años, 14 años, 12 años. Y el comentario más crudo que podemos ver en un comentario de eso, una publicación que dice, ah, seguramente se fue con el novio, seguramente ella quería, o sea, ¿cómo es posible que podamos generalizar algo así? Que es algo tan sensible que tal vez la niña ni siquiera esté consciente. Hoy por hoy sí hay niñas que están con tanta tecnología muy actualizadas, sí, pero también hay niñas que todavía tienen 13 años y quieren seguir jugando con muñecas y está padre. Y hay que seguir conservando lo más que podamos esa inocencia en esas criaturas, ¿sí? El abusador es el otro actor aquí, sobre todo que puede ser desde un adolescente, un adulto, puede ser hombre o mujer, ¿sí? Un adolescente, porque ha habido abusos incluso de niños entre niños, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado también qué estamos haciendo en casa y cómo estamos educando en casa, o dónde permitimos o con quiénes permitimos que convivan nuestros hijos, ¿sí? Porque los adolescentes han llegado a hacer ese tipo de abusos, porque es algo que se sigue por patrones, es algo que se nos está saliendo de las manos y de repente, bueno, esa es una consecuencia. Hay casos de abusadores de 12, 13, 14 años, o sea, que al final vienen siendo niños todavía y ya están siendo abusadores, ya están del otro lado de esta escena, ¿no? Si escarbamos un poquito ahí, podremos descubrir también que posiblemente esos niños, en la mayoría de los casos, también fueron abusados y viene generando una cadena. Entonces, tenemos que empezar a trabajar mucho en ello. Los puntos, sobre todo, bueno, las acciones de acoso, las insinuaciones, sobre todo para los menores, todo lo que es una insinuación sexual. ¿Desde dónde proviene? ¿Qué puede ser? Pueden ser desde las palabras, desde los gestos. Una palabra, cómo se la digan, en qué tono se la digan, ¿sí? Un gesto, cómo se lo va a decir a la niña o al niño, de qué manera se lo va a decir, ¿sí? Porque todo eso va relacionado con la actividad sexual o parte del cuerpo de la víctima. Hay que tener cuidado, hay que tener, ahora sí que el foquito, observar, vamos a volvernos observadores de nuestros niños, de todo su alrededor, de todo donde ellos, en su entorno donde ellos están, ¿sí? Algo que de repente lo vemos, un ejemplo muy claro que tenemos, ¿no? Que están espiando cuando se bañan o mientras se cambian de ropa. Dices, el primito, a ver, no estés espiando a tu prima o no estés espiando a tu hermanita. Ok, en una ocasión puede ser que por curiosidad, los niños son curiosos, pero aguas, hay que empezar a medir, empezar a pedir privacidad
y explicarles por qué esa privacidad, ¿sí? Mostrar los órganos sexuales y sobre todo el material pornográfico. Hoy en día, la tecnología la tenemos a vanguardia y la tenemos en manos de todos, ¿sí? Niños desde chiquititos, hasta de 2, 3 años ya los vemos con un celular, ¿sí? Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos en ese celular? ¿O a qué le estamos dando acceso? Sobre todo ellos que tienen esa habilidad, ¿sí? De poder manejar o buscar, o no, sobre todo que no tienen el temor, ¿sí? De buscar, si pueden echar a perder algo, ¿qué van a descubrir? Ellos están explorando y agarran un celular y le pican por todos lados y lo que aparezca, ¿sí? Aquí es muy importante, papás, mamás, qué guardamos en el celular, qué tipo de material tenemos, qué páginas tenemos y sobre todo, a dónde ellos se pueden meter, ¿sí? Sabemos que el Internet, por cualquier cuestión, a veces por publicidad o algo, enseguida nos meten un material y desde ahí empieza una curiosidad, una duda y hay que empezar a tener observación sobre ello. Las expresiones, aquí me gusta ser muy clara, ¿sí? Cuando escuchamos una expresión de que quiero que juegues con mi qué, ¿sí? O qué rica estás, ¿cómo le van a decir a una niña, ¿sí? A una pequeña, un adulto, oye, es que rica estás, o sea, ¿como por qué o para qué? O te voy a, o vamos a la cama, o todas esas palabras que son expresiones o juegos, pero son juegos sexuales que no están permitidos en lo más mínimo para tener un contexto de plática con un menor. ¿Sí? Eso es algo muy importante y en la primera observación que ustedes escuchen o observen algo así, hay que estar alertas. El contacto físico, sobre todo hecho intencionalmente, y vinculado a actividades sexuales, ¿sí? Tenemos que ser muy observados y sobre todo observar, ¿sí? Cómo vienen, saludan, ¿sí? Cómo abrazan, cómo besan a nuestros niños, incluyéndonos a nosotros, mamás, mujeres, papás, caballeros, que de repente somos adultas y viene alguien y nos saluda de alguna manera que nos hace sentir incómoda. Ese sexto sentido de que, ups, algo no me gustó de esa persona. Hay que tener cuidado y nosotros prendemos nuestra alarma. Pero, ¿cómo lo va a hacer una niña o un niño si no tiene esa capacidad de, ¿sí? Si no tiene todavía esa conciencia de saber qué está pasando o por qué, ¿sí? Y entre esas caricias, este contacto físico puede ser el rozamiento de besos, caricias en diversas partes del cuerpo de la víctima, el contacto en las partes íntimas del abusador o víctima, que puede ser aquí muy claro cómo está, desde el pene, las nalgas, el pecho, la vagina. Algo que me gustaría hacer mucho hincapié aquí. Siempre, por favor, a sus niños, explíquenle qué es un semáforo del cuerpo, explíquenle cuáles son sus zonas rojas, cuáles son sus zonas amarillas, cuáles son sus zonas verdes. ¿Sí? Porque para que ellos puedan saber dónde pueden ser tocados y dónde realmente no pueden ser tocados, dónde ellos pueden permitir. Les voy a decir así en contexto cuáles son las partes más importantes, sobre todo que tenemos que cuidar. Se los pueden explicar a sus niños a través de un dibujo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Les hacemos un dibujo, me gusta eso cuando hacemos este taller físicamente, poner a dibujar, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo de nuestro niño. En ese dibujo, ¿sí? Vamos a poner, ¿cuáles son las zonas rojas? ¿Sí? Vamos a poner de rojo, ¿sí? Desde nuestra boca, nuestros pechos, nuestra vagina o vulva, nuestras nalgas, ano, son partes que no se tocan en absoluto. Nadie. Y eso hay que dejárselos muy claro. Esas son las partes rojas de un niño que nadie debe tocar, ¿sí? Las amarillas, nos vamos a ir al contexto de las amarillas.
son las zonas en las que me puedo sentir incómodo, pero depende cómo y quién. O sea, puedes tocar, pero quién. Y eso se lo explicamos. O sea, son tus partes amarillas. Tú puedes decidir a quién le permites que te toque aquí y a quién no. ¿Cuáles son esas partes? ¿Sí? La nuca, nuestra espalda, nuestras piernas, ¿sí? Son lugares donde nos podemos sentir incómodos. ¿Por qué? Porque puede venir mamá y acariciarnos la cabeza o acá, pero lo va a hacer de una manera. A que alguien venga y te meta la mano atrás del cuello y te acaricie de otra forma, ¿sí? Las piernas, puede ser que mamá te dé como una palmadita o papá, o te pase la mano, a que alguien te esté sobando la pierna y esté subiendo hacia arriba o de tono, ¿sí? La espalda, la misma intención. ¿De qué manera, con qué tipo de fricción? ¿Sí? Entonces, esas son las zonas de las que ellos se pueden sentir incómodos, decir, no me gusta, ¿sí? Y bueno, nos vamos con las zonas verdes. La mano. Saludas de mano, no hay problema. Incluso me quieres tocar aquí, hola, ¿cómo estás? No hay problema, ¿sí? Con el piecito de punta, chocamos el piecito con piecito, no hay problema. Son nuestras zonas verdes, que me puedes saludar y no pasa nada, ¿sí? Eso es muy importante que por favor se lo expliquen a sus niños. Con estos dibujos es muy práctico que ellos lo relacionen y lo hagan a través del juego, ¿sí? Como logoterapia, y poco a poco ellos lo van entendiendo y van a ir razonando, y en el momento de, también le tengan, en esta plática o en ese juego les digan, y cualquier persona que te llegue a tocar tus partes rojas que no te gustan o tus partes amarillas que te sientes incómodas, coméntaselo a mamá o a papá, al maestro, a quien tengas cerca, porque tienes todo el derecho de expresarlo. ¿Sí? ¿Qué es una penetración? Aquí nos vamos directo, porque de repente dicen, es que no abusé porque no hubo penetración. O sea, el abuso no solo es penetración, ¿sí? El abuso es la introducción del pene en la vagina, en el ano, en la boca, ya sea la víctima del abusador o abusadora, sí. Pero también hay otro tipo de penetración, ¿no? También puede consistir en la introducción de objetos en las partes íntimas del cuerpo, ¿sí? De otro tipo de objetos, ¿sí? Que también es una penetración y por supuesto que es una violación. Aquí vamos a recalcar algo, ¿sí? Muy importante, ¿sí? ¿Cómo conocen su cuerpo sus niños? ¿Realmente saben ellos cómo se llaman las partes íntimas de su cuerpo? Así como le enseñamos cómo son los pies, las rodillas, los brazos, la cabeza, los ojos, de la misma manera y con el nombre correcto, ¿sí? Hay que decirle cuál es el nombre de su pene, su vagina, su vulva, su ano, sus nalgas, su pecho, ¿sí? ¿Por qué? Me gusta ser muy clara en esto. ¿Por qué? Porque de repente les ponemos sobrenombre, ¿sí? No entiendo que por el juego, porque ay, lo vemos, por los tabús, que ay, ¿cómo le voy a decir al niño? Sí, lo entiendo, pero desgraciadamente tenemos que ser realistas y trabajar con lo que tenemos ahora en esa actualidad, porque estamos evolucionando y mucho, créanme, ¿sí? ¿Qué pasa? En un caso, y eso lo comento mucho en estos talleres, se han votado demandas totalmente porque el niño dijo, es que él me metió su pajarito, ¿sí? O me agarró mi pajarito. Y el abogado, respetable a todos los abogados y toda mi admiración para ellos y respeto sobre todo para su carrera, y ellos estudian para defender. Por supuesto que ese es su trabajo y tienen que defender al que le pague porque ese es su trabajo. Entonces, en los artículos constitucionales de leyes y todo ese rollo, que de verdad mis respetos porque son tantos y ahí sí me cuesta mucho, sé los principales, sí, pero bueno, en estos, como no hay uno donde diga realmente, donde existe, que el niño le dijo que el pajarito, que el pene, que, o sea, o es realmente el nombre. El niño o la niña va a decir, es que él me tocó mi pene o él me metió el pene en mi vagina. Ah, está el contexto claro. Y así se va a notar y así se va al juzgado y así el juez lo detecta. Pero el pajarito, ¿no? Si el niño estaba jugando, era su juguete, era un pajarito,
y es lo que el niño confundió y está echándole la culpa al señor, pero realmente no fue, porque no está en contexto. Y con esta simple, sencilla razón, se ha votado un caso. Y el abusador está libre y la vida de un ser humano destruida de por vida, que va a cargar con ello toda su vida. Hay otro tema que me gusta mucho y esto yo incluso lo he posteado mucho en redes sociales porque ahí continuamente sale, es de la niña de la galletita. Es algo así tan sencilla, tan simple, ¿sí? Que llega la niña y le dice al maestro, está llorando, y el maestro le pregunta, a ver, Anita, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Maestro, es que mi tío me lamió mi galletita. Dice el maestro, ok, hija, no te preocupes, yo te compro otras galletas. Va el maestro, le compra las galletas, se las da y se acabó el problema. La niña contenta con sus galletas, se va a jugar. Pasan otros días, una semana, y vuelve la niña, la vuelven a encontrar llorando, y vuelve la misma pregunta. ¿Y ahora qué pasa, Anita? Maestro, es que mi tío me volvió a lamer mi galletita. Ay, hija, no te preocupes, ahorita compramos otras. Y se vuelve a ir, le compran galletas, y al final, niña, le dan galletas y bueno, se vuelve a seguir jugando. De repente pasa una semana y Anita no llega a clases. Pasa otra semana y Anita no llega a clases. Va el maestro a averiguar, a preguntarle a la mamá y resulta que el tío abusó de Anita. ¿Por qué? Porque mamá siempre a Anita le dijo que su vagina se llamaba galletita. Por lo tanto, la niña estaba dando las señales de alerta. Estaba diciéndole, pero a su vocabulario, a lo que le enseñaron, ¿sí? Me están lamiendo mi galletita, ¿sí? Si ella hubiese tenido el contexto de que habías dicho, es una vagina, le dice, maestro, es que mi tío me lamió mi vagina. Ah, entonces en ese momento se hubiese prevenido un abuso sexual. Uno menos cada día es ganancia, salvamos una vida. Entonces, tenemos que ser claros con los niños, decirles por su nombre las cosas, que ellos conozcan muy bien su cuerpo y sobre todo dónde sí les pueden tocar y dónde no les pueden tocar. Eso es muy importante. ¿Sí? Vámonos a ir ahorita con unos factores de riesgo. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores principales de riesgo? Los personales. Abracen a sus niños, apapáchenlos, díganle que los aman, ¿sí? ¿Por qué? Porque les generan una autoestima, una seguridad en ellos mismos, ¿sí? Cuando otra persona venga y le diga, no los van a intimidar y mucho menos se van a ir así como que, es que aquí sí me apapachan y voy a permitir que me abrace porque siento rico, estoy en busca de amor y de ahí aprovechen esa falta de afecto, ¿sí? Entonces, paz, dedíquenle 5 minutos a sus niños. Yo sé que en la actualidad, papás, mamás, tenemos que trabajar. Sí, la situación nos hace por brindarles un mejor futuro, por supuesto. Sí, nada más tratemos de organizar y repetirles que los amamos y que por ellos tenemos que estar trabajando, por ellos tenemos que estar saliendo a la calle, pero tratemos de que estén en lugares seguros y sobre todo de extender, de transmitirles esa seguridad de que ellos son lo más importante de nosotros y sobre todo que son el motor, ¿sí? Para que esa seguridad la tengan bien, ¿sí? Y no esté esa autoestima baja y sobre todo esa timidez de temor de hablar, de temor de decir, me pasa, me hicieron, ¿sí? Lo que hablábamos, la desinformación sobre su sexualidad, informarles bien sobre sexualidad, sobre su cuerpo, sobre sus órganos sexuales, las víctimas de maltrato, cuando hay violencia intrafamiliar, la sumisión de los adultos, de que porque es el adulto tienes que obedecer. No, afortunadamente esos tiempos quedaron atrás. Hay que respetar, enseñarle valores y principios de respeto, pero no sumisión, ¿sí? Eso de que es tu abuelo, es tu tío, y en su vida lo ha visto el niño, y llegó del pueblo, tiene el niño ya 10 años y el señor apenas vino a conocerlo, ¿sí? Entonces, no por eso vamos a hacer a que a fuerza le tiene que ir y dar un súper abrazo fraternal y un beso. No, ¿sí? Si el niño con que él salude y si él no siente ese afecto, no los obliguemos, ¿sí? A permanecer solos por mucho tiempo. Vuelvo a lo mismo, tenemos necesidad de trabajar, hoy en día es primordial, sí, pero
pues vamos a cuidar esas partes, ¿sí? Van a estar solo un rato, ver de alguna manera cómo ponerles actividades, ¿sí? O alguien que los esté supervisando. Las cuestiones familiares, el abandono físico, material y afectivo, vuelvo a repetir lo mismo, la autoestima, el amor, te amo, estoy contigo, tú eres mi motor, por eso estamos trabajando, por eso estamos luchando. Trabajar con la violencia, si hay violencia familiar, vamos a trabajarla, vamos a pedir ayuda, vamos a apoyarnos psicológicamente. ¿Qué nos está pasando? Porque queremos lo mejor para nuestra familia y para nuestros niños. La falta de comunicación, ¿sí? Eso es algo muy importante y algo, es una línea muy, muy directa con los niños. Hay que conservarla, ¿sí? Alcoholismo, drogadicción, son temas muy fuertes, pero tenemos opciones. Volvemos a repetir, podemos trabajarlos en terapia y poder recibir apoyo. Nos vamos con los factores de riesgo, los socioeconómicos. Actualmente, ahorita con esto de la pandemia, bueno, la cuestión económica nos afectó a nivel mundial, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que muchos tuvimos que irnos ahora sí que a la casa del abuelito, a la casa del papá, a ver de qué manera podíamos economizar más, los que algunos tenían que pagar renta y no les alcanzaba, bueno, regresamos con la familia. Esto hizo pues que se aglomeró mucho la gente, mucha gente en una casa, sobre todo si hay niños, pero también hay parejas, y si hay parejas jóvenes o de todo tipo, hace un riesgo, ¿sí? Hace un riesgo que al final viene a detonar en esto. Entonces, son los factores que hay. El machismo, sobre todo, que reduce, sobre todo niños y niñas, adolescentes, a ser objetos sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque soy macho, porque soy hombre y yo todo lo puedo. No, error. Hay que tomar terapia. El sexo como tabú. Por favor, háblenle de sexo a sus hijos. Todo a su nivel, a su edad, ¿sí? A su altura, a la edad del niño, de esa edad, a esa edad le podemos ir explicando debido a lo que ellos puedan ir entendiendo y cómo vayan creciendo. Dejemos de manejar el sexo como un tabú. ¿Por qué? Porque al final eso también es uno de los factores de riesgo. ¿Sí? Es algo normal, es algo natural. Vamos a verlo como esa parte. El aislamiento, la promiscuidad, el bajo nivel educativo, ¿sí? Las relaciones de poder del abusador sobre la víctima, sobre todo aquí cuando es entre adultos, niños, hombres, mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es el abuelo, es el tío, es el vecino, pero como es un adulto, yo le debo respeto porque papá, mamá a mí me dijo que tenemos que obedecer y respetar a los adultos y no los podemos contradecir. O sea, no. Castigo como forma de crianza ya no se usa, por favor. Todas estas partes son unos factores de riesgo que se los ponemos en bandeja de plata y eso sí es muy importante trabajar con ellos. Aquí hay el perfil del abusador sexual. Esas son algunas de las características, ¿sí? Y eso es de una investigación real, no es algo que nos sacamos de la bolsa, es algo que se ha investigado y bueno, se ha sacado lo más importante como para tener así que los foquitos rojos, ¿sí? Saber cómo son más o menos las características de un abusador sexual y estar sobre ellos, ¿no? Observando quiénes están cerca de nuestros hijos o alrededor de nuestros hijos, ¿sí? Normalmente, como decíamos al principio, el 90% es conocido de la víctima, ¿sí? Familiar, vecino, amigo, el de la esquina, el de la tienda, el maestro. Aquí nos llevamos a todos, perdón, pero todos podemos ser, por así que, un sospechoso, por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos. ¿Cuál es uno de su perfil? Sobre todo, pues, varones, en la mayoría, que tienen una baja autoestima, si se sienten más seguros con poder dominar a los menores de edad, dices, no me voy a meter con adolescente o otro adulto porque obviamente no voy a poder. O sea, me voy con el que pueda aplastar, ¿sí? Lo que les repetí hace rato también con los adolescentes y bueno, vamos a hacer los adultos, que generalmente han sido abusados durante su infancia. Es una cadena que traen arrastrando y al final no se trabajó psicológicamente y que nuestra salud mental es básica e importante en esto, ¿sí? Siempre cuando haya, aunque digan, es que no abusaron, solo la tocaron, lleven la terapia, ¿sí? Porque el mínimo intento, hay un trauma, hay que trabajarlo, por favor, en terapia, ¿sí?
hay que buscar, ¿qué hacen estas personas? Siempre buscan a solas a la víctima lo más posible. Vuelvo a repetirles, cuando hay niñitos que de repente andan en busca, son cariñosos, andan en busca de afecto, mamá, papá están trabajando, X. Bueno, el primero que venga y les diga, ay, te quiero mucho, te abracen, ahí empiezan, y es una víctima, pero miren, presa fácil, ¿sí? El desarrollar un acercamiento con él, ¿sí? Con la posible víctima, ¿qué hacen? Lo que les decía, ¿no? De repente les regalan que las galletas, que el teléfono, que la pelota, la muñeca, y por ahí empieza toda esta estrategia o romanticismo de un abusador, sin caer en lo otro, ¿eh? De un abusador a su víctima. ¿Para que a partir de ahí, bueno, te regalé eso, bueno, el agradecimiento, sobre todo la emoción de que pues, me estás regalando algo que yo quiero con muchas ganas y vamos y damos un abrazo efusivo y bueno, de ahí empieza la confusión. Puede permanecer a un nivel socioeconómico alto, medio, bajo, no importa. El abusador puede haber en cualquier nivel. Puede tener una familia a su cargo, puede ser un padre de familia, tristemente hay sacerdotes, hay maestros, hay políticos, no tenemos, aquí no hay títulos, ¿sí? Y en muchos casos se trata precisamente incluso hasta del padre, el padrastro, tío, abuelo, o sea, el primo de la víctima. Y en la mayoría de los casos ni siquiera tiene un antecedente penal que diga, voy a tener cuidado con mi primo porque acaba de salir de la cárcel, ¿no? Estuvo 10 años. Tal vez no tiene nada que ver, él cometió un crimen o drogas o X, pero el otro primo que ha estado todo el día en la casa, toda la vida, ya puede ser que abuse el que nunca ha estado en la cárcel que el que abusó. Eso no lo sabemos. Entonces no tiene esa parte así como que tenga que ser realmente alguien que ya haya tenido antecedentes. Los lugares que se prestan para esto, más que nada, ¿cuáles son? ¿Sí? Vuelvo de la investigación que hay, sacamos algunos datos importantes para tener así como que los foquitos rojos y los de mayor observación, ¿sí? Cualquier lugar puede ser observado para este tipo de abusos sexuales. Por la razón es importante que los padres, maestros, niños, todos, pues conozcan sobre todo estos lugares muy bien, ¿sí? El principal, la casa, ¿sí? Los mayores casos de abuso sexual se dan en el hogar o él o la abusadora son frecuentemente personas cercanas a la víctima, ¿sí? Esto es lo que venimos repitiendo porque desgraciadamente es el más alto índice de quiénes son. El colegio, donde pueden ser los baños, un salón vacío, la hora de la salida, un transporte público, a ver, vamos a llevar a la niña, al niño, tener cuidado quién la entrega al último, conocer bien el chofer, porque a veces es el último que van a entregar, entonces conocerlo bien y saber de dónde es, cómo es. ¿Sí? Dice aquí que es frecuente que los abusadores aprovechen el descuido de las víctimas o familiares para exhibir o frotar sus ángulos sexuales sobre sus víctimas. Esto pasa y si hacemos un poquito de memoria, todos los que estemos ahorita aquí, en algún momento tal vez alguien o nos ha intentado agarrar de una manera inapropiada que nos hace sentir incómoda, o de repente delante de nosotros se tratan de agarrar de una manera como que dices, ¿para qué? O simple y sencillamente a veces hay personas adultas de mala educación que agarran y quieren sentarse en las piernas a niños o niñas de una manera inapropiada, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito rojo ahí. Y una que es muy fuerte ahorita, que es a través del internet, a través de las redes sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita los jovencitos, niños, veo niños que les permiten a sus papás de los 6, 8 años, ya tienen un Facebook, o sea, ¿cómo? ¿Sí? ¿Quién está platicando ahí atrás? ¿Sí? Otro niño de 6 años, otro niño de 8 años que te va a pedir quítate la blusa, o que te va a pedir dónde vives, o con quién vives, ¿sí? O a ver, cómo se llama tu papá, o sea, no solo es para, incluso ha servido esas redes para incluso causar robos muy grandes, pero aquí nosotros lo que nos enfocamos es qué tipo de abusadores están atrás de esa pantalla, ¿sí? Ha habido casos donde citan a los niños en un parque o les dicen, les preguntan en qué escuela estudian, dan todos sus datos, todos en general, ya es afuera de la escuela, ya los están observando,
ya los están vigilando. Y antes de que ocurra eso, ya les estudiaron toda la información que les sacaron por medio de internet para cometer su fechoría. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que sus hijos ven en internet, con los amigos que tienen en internet, con quienes platican realmente, con quienes chatean, quiénes son reales realmente, sí. Eso es algo muy importante. Y bueno, las señales de alerta, sí, sobre todo, yo les digo siempre, no nos vamos a poner paranoicos, pero no vamos a dejar de observar, de analizar, ¿sí? Siempre es mejor descartar, ¿sí? Si pasa esto, voy a descartar por qué. Si mi niño está presentando pesadillas, problemas para dormir por algo, bueno, quiero saber, tal vez tiene problemas en la escuela, tal vez tiene el examen, no pasó el examen, no sé, pero quiero descartar por qué, para no llevarme otra sorpresa, ¿sí? Porque están distraídos, distantes, momentos extraños, cambios repentinos de apetito, de repente ya no quieren comer o aumentan por esa ansiedad de que hay algo que está pasando y no lo saben asimilar. Ellos son muy sintomáticos. Esa sí es una gran ventaja de los niños, que son muy sintomáticos. Ellos enseguida, si no lo expresan de esta manera, su organismo no lo detona, ¿sí? Sus cambios repentinos de humor, ¿por qué? De repente, ¿por qué se vuelven, si es un niño alegre, de repente está enojado, de repente tiene miedo, de repente tiene inseguridad, retraimiento, o no quiere hablar, no quiere salir del cuarto? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Dejan pistas, a veces por el miedo de que no lo puedo decir, tengo miedo porque estoy amenazado. Le vayan a decir a mis papás que yo lo ocasioné, que yo soy el malo, que yo soy esto. O le vayan a hacer algo a mis papás, porque normalmente hasta para eso es baja esa gente, ¿sí? Después de que quieren y se hacen sus bajos y todo eso, amenazan con, no, si dices algo, voy a matar a tu papá, voy a matar, o sea, buscan la manera de todavía seguir, ¿sí? Abusando y atormentando a nivel psicológico a este momento, ¿sí? Entonces, pueden provocar una conversación sobre temas. Si ellos de repente les sacan un tema sexual, tenga 8, 10 años y uno diga, a ver, como, ¿por qué me está preguntando eso? Cuidado nada más. O sea, no hacerles la pregunta directa, hay que redondearles, trabajar con ellos con naturalidad para que ellos se sientan cómodos y empiecen ellos solitos, ¿sí? Y de ahí nosotros empezamos a sacar datos y entonces sí podemos entender, algo está pasando, ¿no? Y empezamos a hacer nuestra investigación, ¿sí? Para ver qué realmente nos está pasando a nuestro niño. ¿Sí? Miedo de nuevo inusual a ciertas personas o lugares. Cuando un niño le diga, no quiero ir a tal lugar, hay que respetarlo, pero también hay que preguntarle por qué, o hay que averiguar por qué. O no quiero saludar a esa persona, cuando de repente era una persona que llegaba y corría, llegó el tío preferido y un abrazo. Y el día de repente llega el tío y el niño corre a esconderse. Aguas. O el vecino. Perdón de que menciono tío, primo, o sea, es en general, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, algo pasó ahí. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Negarse a hablar sobre un secreto que comparte con un adulto. A los niños hay que decirle que ellos no deben de guardar secretos de nadie, mucho menos de los adultos. No les competen, ¿sí? Los secretos a los niños no les competen. Los niños no deben de tener secretos, y menos con sus papás. ¿Sí? Papá y mamá jamás debe de tener un niño su secreto con papá y mamá. Papá y mamá son los que deben de saber todo lo que pasa alrededor de ese niño. Las 24/7, ¿sí? Y darles esa confianza de que ellos están siempre para ellos, para ahí. No para regañarlos ni para juzgarlos, para escucharlos, para apoyarlos, ¿sí? Los dibujos son geniales, son mágicos, ¿sí? Nos dice mucho en logoterapia. A mí me encanta trabajar mucho con dibujos con ellos. Me traen a un niño y de repente lo veo de frente y ¿cómo lo abordo? ¿Sí? Porque de repente están cerrados y no saben ni por qué lo trajeron a terapia. Pero, ¿sabes qué? Bueno, vamos a jugar. Y cuando nos ponemos a jugar, dibújame lo que quieras. En el primer dibujo, yo sé por qué ella vino. El dibujo nos describe el por qué, cómo están emocional y físicamente, ¿sí? Cuando un niño les haga un dibujo, ¿sí? Obsérvenlo, ¿sí? Obsérvenlo cómo es el dibujo, qué colores tiene, ¿sí? Sus imágenes. Si llega a tener temas sexuales, aguas.
vean la edad del niño y por qué. Y pregúntenle, ¿y por qué es esto? ¿Para qué es? ¿Y por qué este color? ¿Sí? Sin presionar, lo que ellos les quieran decir nada más. ¿Sí? Habla sobre el nuevo amigo mayor, ya sea un adulto o el adolescente. De repente hay muy buenos amiguitos, muy buenos, sobre todo en primos o en vecinitos, que el niño tiene tal vez 8, 10 años y el adolescente tiene 14, 15 años. Y es en buena química. A veces pasa porque el niño es muy maduro o a veces porque el adolescente de 14 años todavía se siente muy niño y le gusta seguir jugando con carritos. Y está padre. Y no hay nada de malo. ¿Sí? Nada más que de repente hay que ver que no vaya a ver, así que, ay, es que mi amigo me dijo que yo le guarde un secreto. O no podemos estar, o voy a estar con mi amigo, pero no me moleste, no. Ah, entonces vamos a ver qué está pasando. Cuando nuestro niño, nuestra niña, de repente nos llegue, nuestro adolescente, con algo nuevo, juguete, nuestra niña adolescente nos llegue con la blusa de sus sueños, la mochila o algo que ella quería y nosotros no habíamos podido tener la oportunidad económica de comprárselo. Y ella viene feliz. ¿Y quién te la regaló? No, pues esa persona, sí. ¿Y cómo por qué? ¿O para qué? Hay que investigar, ¿sí? Piensa en sí mismo o en su cuerpo como repulsivo, sucio, malo. Esto es lo peor que le puede pasar a un niño. Se los digo porque lo he tenido en terapia. Que un niño se sienta mal con su propio cuerpo, que sienta que su cuerpo está sucio, que su cuerpo es malo, o sea, ¿cómo es posible si nuestro cuerpo es nuestro templo de vida? O sea, que una criatura tan pequeñita pueda sentir eso por sí mismo. ¿Sí? Entonces, cuando veamos eso es alarma. Y ahí sí, no hay mucho que buscarle, ¿eh? Se los digo así crudamente. Muestra nuevos comportamientos como lenguaje, conocimientos sexuales similares a los de los adultos. ¿De dónde está aprendiendo eso? ¿Qué está viendo? ¿O con quién está platicando? ¿Sí? Tiene signos físicos de abuso sexual. Estos son los más raros, pero pueden incluir lo siguiente. Estos son muy importantes, por favor, muy importantes. De repente que tengan dolor, sangrado, secreción de otro trauma físico en los genitales, o sea, de repente que el niño empiece a tener como que diarreas o que a cada rato vaya a hacer del baño, si es un niñito, sobre todo varón, y de repente le diga, es que tengo ganas de ir al baño y va, y el rato otra vez y a ver, algo está pasando, hay que revisarlo con la pena. Si es un niño mayorcito, ya que le dé pena, pues bueno, hay que empezar a platicar con él y a ver, ¿sabes qué? No es normal, o sea, hay una infección en tu pancita, o buscar la manera. Sí tener cuidado de no atacarlos directamente porque los vamos a asustar y se van a cerrar, ¿no? Hay que abordarlos de la manera más natural, donde ellos empiecen a sentir la confianza que estamos ahí precisamente para ayudarlos, para apoyarlos de algo que les esté pasando, ¿sí? En la boca, sobre todo, pues hay que ver que de repente llegó un caso con una niña de 8 años con papiloma humano en la boca. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Sí? Es una infección, me dice la mamá. Sí, es una infección. ¿Pero de qué? Pues no, es que hay en el pueblo y que... Ah, ok. Afortunadamente pusimos a hacer la derivación, se le hicieron los análisis y sí, papiloma. ¿Cómo lo obtuvo? Abuso. ¿Sí? 8 años, no es justo. ¿Sí? Las infecciones vaginales, sobre todo en las niñas, continuas. ¿Por qué? Porque su organismo de ellas es muy pequeño, ellas tienen defensas para otro tipo de cosas. ¿Sí? Pero después de esto, de que hay un abuso, aunque no haya una penetración, pero hay un tocamiento, es inmediato que ellas empiezan a tener infecciones vaginales. ¿Sí? Y esas infecciones se pueden ir a infecciones renales y de ahí se nos pueden ir a más cosas. Hay que tener cuidado y sobre todo ver por qué son esas infecciones. ¿Sí? Yo tuve un caso hace algunos años de una niña de 12 años que nos llegó con infecciones vaginales. Afortunadamente se hizo la demanda y cuando ella llega, se tuvo que ingresar porque salió positiva en papiloma, salió positiva en, hay otra infección muy fuerte que no se quita, no recuerdo ahorita el nombre,
El chiste que nos salió por en 3 enfermedades venéreas. Cuando hacemos toda la apertura de esto, 12 años, y esta niña ya habían pasado como por 8 personas. 12 años, o sea, no es posible. Sífilis se llama la otra infección. Sí. No es posible que pase esto. O sea, y la mamá ni cuenta, no sabía, no pasaba nada. Fue el primo, el tío, el amigo, el cuñado, y así fueron desfilando uno tras otro. En lugar de que el que descubría hablara, denunciara, no, aprovechaba, decía, bueno, ya está puesta la mesa, continuamos contribuyendo. No se vale. ¿Sí? El dolor persistente recurrente de la orinada defectar, lo que decíamos, sobre todo por las cuestiones de abuso, cuando dan las diarreitas, cuando dan las infecciones vaginales, es porque algo, un jugueteo o algo. Y cuando hay dificultades para tragar, ¿por qué? Porque hay una infección o la forzaron en algo. Cuando son niños pequeñitos, obviamente, les lastiman. Entonces, estas son las señales de alerta muy fuertes, pero muy efectivas. Entonces, hay que tenerlas muy bien guardadas y cuando veamos algo así, hay que indagar, indagar, indagar y descartar, ¿sí? Descartar y descartando todo, ¿sí? Que sea tal vez solo bullying en la escuela porque la niña no quiere comer o no come porque está triste, porque le hicieron bullying solo porque se burlaron de ella. Ah, ok, vamos a terapia, hablamos en la escuela y qué padre, ¿no? Hasta ahí. Pero hay que descartar que esté pasando. Sí. Y bueno, aquí esto es muy importante, ¿sí? Es qué hacer si detecta una situación de abuso sexual. Papá, mamá, ¿saben realmente qué se debe de hacer en esto de la situación cuando descubro? ¿Cómo podemos hacer? ¿A quién acudir? De repente quedamos helados, paralizados. ¿Para dónde vamos? ¿Quién nos va a creer? Porque de repente incluso ni a los niños les creen. Esa es la respuesta. ¿Sí? Denunciar ante la Fiscalía para que el caso sea canalizado a la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas Adolescentes y la familia, ¿sí? Donde en ese lugar les brindarán todo el apoyo psicológico y sobre todo todo el seguimiento legal. ¿Por qué? Porque eso es algo que se persigue por oficio, ¿sí? Y se tiene que decir, ¿por qué? Paz, el hecho que ustedes hagan una denuncia, yo sé que hay miedos, hay temores, porque se va a exponer la niña o el niño, la familia y todo lo demás, pero acuérdense que si ustedes denuncian, pueden estar salvando una o más vidas que puedan estar en riesgo de este abusador, ¿sí? En caso de los maestros, igual tiene un protocolo que referir el caso directo a lo que es dirección escolar. Ellos le dan un seguimiento a través de su secretaría, que es la Educación y Cultura, y sobre todo pues, a los padres del menor, ¿sí? Para que posteriormente igual terminen también ante la fiscalía y todo el seguimiento que se tiene que hacer, ¿sí? Pero por favor, hay que hacerlo, ¿sí? No nos quedemos callados. Así como podemos salvar varias vidas y tal vez alguien se quedó callado anteriormente y nos pasó. Entonces, hay que hacerlo. Se los pido de verdad. Con uno, cada quien que pongamos un granito de arena, vamos a sumar bastante. Y bueno, aquí más que nada, pues le damos, bueno, yo me despido más que nada, aquí le dejo, para que por medio de esta asociación les den todo el apoyo y aquí les dan todas las indicaciones. Muchas gracias por haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, licenciada, por este tema. Y sí, efectivamente y tristemente, pues se dan a conocer estos casos de abuso sexual infantil. Bueno, anteriormente no sonaba tanto por lo mismo, ¿no? Porque preferíamos callar, preferíamos ocultar, y ahora pues veo casos en los que incluso los padres son los que buscan la ayuda, pues para que sus hijos estén bien, o igual han sucedido casos que los mismos niños son los que quieren denunciar y a veces los padres lo saben, pero no hacen nada al respecto. Entonces yo creo que allá, no sé, yo siendo prima, yo siendo hermana, siendo vecina, incluso si sé que el niño, mi vecino, mi primo está sufriendo abuso sexual,
¿por qué no igual tomar la iniciativa? Porque incluso podemos evitar riesgos mayores, como quizá, no sé, un abuso fuerte y que inclusive el menor pierda la vida. Entonces yo como persona puedo tener esa iniciativa, inclusive si no es mi familia, porque igual y no sabemos qué pueda pasar si alguien de mi familia igual y lo esté viviendo y no lo sepa, no sé, quizá quisiera que hubiera una persona que le ayudara, que estuviera ahí escuchándolo. Entonces igual nosotros como que tenemos que tener igual esa iniciativa para apoyar. Muchísimas gracias, licenciada, y muchísimas gracias a todos los que participaron. Más adelante, a través de la red social de YouTube, se va a subir el video completo para que igual inviten y a más personas a ver el video. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Hasta luego.